Vi sus caras, eran aterradoras, iban todos vestidos de negro, gritando Alá Akbar, Dios es grande, desde sus coches. Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a este espacio de Puertas Abiertas, producido en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Yo soy Enrique Angurel y cuento con la compañía de Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Gracias por estar con nosotros. Pues hoy vamos a hablar de Mimi, que es una niña de Irak. Y vamos a escuchar un poco de su historia. Eran las 2 de la madrugada cuando los extremistas del ISIS irrumpieron en el pueblo de la pequeña Mimi. Paralizados por el miedo, los miembros de la familia de Mimi esperaron en silencio. Solo pudieron reaccionar cuando oyeron las voces de los hombres acercándose, corriendo hacia su coche y huyendo. Han pasado muchos años, pero aún escucho esas voces, comenta Nadia, la madre de Mimi. Recordaré ese momento hasta el día que muera. Mimi solo tenía 4 años cuando sucedieron esos ataques, pero ella recuerda haber visto esas caras. Dice, vi sus caras, eran aterradoras. Iban todos vestidos de negro gritando Alá Akbar, Dios es grande. Y eso lo hacían desde sus coches. Empujaban a la gente con sus rifles. La familia se subió al coche y se marchó, acabando pronto en un atasco de gente que huía despavorida. Mimi y sus hermanas se escondían a los pies de su madre con la esperanza de estar más seguras allí. Lloraban y gritaban. Ese fue uno de los momentos más horribles de Nadia como madre. Mimi y sus hermanas pedían comida y agua, pero no había nada, decía la madre. 9 horas más tarde, la familia se puso a salvo. Junto con otras 6 familias encontraron un lugar donde alojarse. Nos sentamos y Nana, la abuela, puso unos dibujos animados en la televisión para que no tuviéramos miedo, dice Mimi. Estábamos todos viendo los dibujos animados. Nana, mi abuelo, mi madre y yo. Hablaban entre ellos y yo solo estaba sentada allí. Más tarde, mi padre también llegó para estar con nosotros y eso me hizo muy feliz. 3 años después, tras la derrota del ISIS, la familia regresó a su antiguo hogar, pero todo era distinto. No había trabajo, ni perspectivas de futuro, ni esperanza. Se plantearon abandonar Irak. Pero gracias a personas como tú y yo, nuestros colaboradores locales pudieron conceder un microcrédito a los padres de Mimi, siendo este uno de los 276 préstamos otorgados a cristianos de Irak. Mimi y su familia pudieron comprar ovejas, cabras, gallinas, con las que poner en marcha una granja en su pueblo de origen. Mimi ahora tiene 12 años. Cuida las gallinas. Lulú, una de las gallinas, dice, es mi mejor amiga. Me encantan sus coloridas plumas. También se encarga de recoger los huevos y ofrece los que están fecundados a otras familias para que éstas puedan criar sus propios polluelos. A Mimi también le gustaría tener su granja algún día. La situación sigue siendo difícil, pero con la ayuda que han recibido tienen la esperanza de poder quedarse allí. Mimi tiene solo 12 años y ya ha experimentado la persecución. Pues sí, ha sido expulsada de su casa con violencia. Es una de las circunstancias a las que muchos de los niños tienen que encontrarse o sufrir. El hecho de que les expulsan de sus hogares. También se ha visto empobrecida a causa de la persecución. Al escapar de sus casas, tuvieron que huir solo con lo que llevaban puesto y luego no tenían ningún tipo de recurso y con todas las consecuencias de la guerra, la vida se encareció muchísimo en esta zona
y los ingresos que pudieran tener pues no cubrían para ayudar a cubrir todos los gastos de la familia, ni siquiera los gastos más básicos. Entonces, esto también es otra de las consecuencias de la persecución, perder todos los recursos económicos. Y luego también tuvo que enfrentar al terror. Esta situación donde hay personas que están amenazando con matarte y tener que huir de allí para salvar la vida, pues es una cosa aterradora. Y todo esto lo ha tenido que afrontar Mimi ya con solo 12 años. ¿Y cuál es la realidad, la situación de los cristianos en Irak hoy en día? Los cristianos que han huido del ISIS, cuando salieron huyendo, perdieron sus hogares. En muchos casos, sus casas fueron derruidas por el ISIS y en otros casos, pues otras personas entraron y tomaron posesión de sus casas y no hay ningún tipo de protección para los cristianos para recuperar lo que han perdido. Y añadido a esto, pues es difícil para ellos encontrar empleo y el empleo que puedan encontrar muchas veces el salario es tan bajo que no cubre ni siquiera los gastos básicos de las familias. Los alquileres allí son caros, muchas veces no pueden alquilar más que una habitación y estos alquileres siguen subiendo, o sea que cada vez se encarecen más y no hay una ley que los proteja para que si tienen un alquiler a un precio no se le mantiene, puede subir en cualquier momento. Y luego están los gastos de luz y de gas, y que también son muy caros y que impiden que puedan cubrir esos gastos. A veces necesitan ayuda para eso. Y además la comida también es muy cara. Así que realmente están en una situación difícil. ¿Y cómo podemos orar por Mimi? Hay tantas familias en Irak, en Siria, que han sufrido la muerte de algún miembro de la familia. Y entonces damos gracias que Dios ha cuidado a esta familia y que todos están vivos. Y también podemos orar para que Dios continúe guardando a esta familia y sustentándolos, porque aunque tienen su granja y están saliendo adelante, eso no quiere decir que las cosas están totalmente arregladas. Sigue habiendo muchas dificultades y parte de esas dificultades es la relación con los vecinos. Entonces, que Dios siga ayudándoles y les guarde en ese área. Y también orar para que Dios bendiga a Mimi y le dé gozo y le brinde un futuro repleto de oportunidades y esperanza. Que ella pueda ver que hay esperanza más allá de esa vida inmediata que tienen en este momento. Pues Puertas Abiertas está haciendo una labor muy importante, pero ¿cómo podemos poner en contacto con Puertas Abiertas? ¿Cuáles son las vías de comunicación? La forma más fácil es entrar en nuestra página web, que es puertasabiertas.org. Es puertasabiertas.org. Y cuando se abre la página, siempre hay una imagen y que está relacionada con el enfoque que estamos dando durante ese bimestre. Pero arriba, a la derecha, se encuentra la palabra involúcrate. Y ahí es donde tú puedes pinchar para poder saber cómo puedes ser parte de Puertas Abiertas. La primera opción que hay cuando se abre el desplegable es la palabra oremos. Y eso es un símbolo de lo que realmente puedes hacer como compañero de oración de Puertas Abiertas. Es involucrarte y orar por la iglesia perseguida. Y lo que pasa es que para poder orar tienes que tener conocimiento de lo que significa orar. Y entonces tienes que estar informado y por eso te animamos a hacerte compañero de oración. Y para que entiendas lo que es un compañero de oración, pues muy rápidamente es una persona que ora, es una persona que responde siendo voz del que no tiene, una persona que escribe cartas para dar ánimo al que ha sufrido, que moviliza a otros para que también sean parte de esta aventura y que ofrenda para que sea posible
la labor de Puertas Abiertas en el mundo y que también sabe lo que tiene que hacer porque está informado. Y esto es ser un compañero de oración, y puedes saber hacer esto en nuestra página puertasabiertas.org. Pues gracias, Ted, por acompañarnos una vez más, y gracias a nuestros amigos por acompañarnos en este espacio de Puertas Abiertas. Para más información, visita puertasabiertas.org. También puedes contactar llamando o escribiendo al 955-944-770. Repito, 955-944-770, así como al email info@puertasabiertas.org. Hasta la próxima.